alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya están todos? Sí, doctora, aquí estamos. Bueno, gracias. Entonces vamos a continuar con lo de azotemia, hiperazotemia, azoemia. El término más frecuentemente usado es el de hiperazotemia. Entonces vamos a tener presentes las clasificaciones prerrenal, renal y posrenal. Entre la renal y la prerrenal hemos visto que el punto crítico de la densidad urinaria es muy importante, ¿verdad? El punto crítico para gatos es de 1.025, perros 1.030 y así. Entonces, al tener estos resultados, nosotros podemos asociarlo con diversas patologías. Para eso nos sirve este punto. Entonces, en la hiperazotemia prerrenal, ahí en general vamos a tener nada más incremento de la urea, ¿sí? La creatinina no está incrementada, porque sabemos que el primer analito de estos dos, el que se aumenta es la urea. Y eso puede ser por hipoperfusión renal, por reducción de la presión del filtrado en glomérulos, deshidratación, vómito, diarrea, pérdida de líquidos, fiebre. En insuficiencia cardíaca, hemorragia generalizada, anestesia prolongada, gastroenterorragia, aumento en las proteínas de la dieta. Fíjense que eso también es muy frecuente, que el paciente o el animal esté comiendo mayor cantidad de proteínas en la dieta y entonces el analito que se aumenta es la urea, pero con creatinina y punto crítico de la densidad urinaria en valores de referencia. Entonces, la densidad mayor al punto crítico, en este caso, esta hiperazotemia prerrenal puede ser reversible. ¿Por qué consideran que esté clasificada como prerrenal? ¿Alguien quiere comentarnos? A ver, ¿algún voluntario, alguna voluntaria? Doctora Mosqueda. Doctora Nájera. Puede ser porque no hay como un daño como tal en el riñón, sino son pues aledaños a él. Muy bien, doctora. No, el daño no está en el riñón, pero tiene repercusiones en el analito que nos indica la función renal, ¿verdad? Entonces, en esa situación tenemos a las siguientes patologías, como es, por ejemplo, la hemólisis. La hiperazotemia renal. La renal es donde ya hay daño renal. La creatinina y la urea están aumentadas. En este caso, las nefronas están dañadas ya en un mayor a 75%. La densidad menor al punto crítico de la densidad urinaria según la especie. Y es común en la insuficiencia renal crónica. La hiperazotemia renal. ¿Cómo vamos a tener a los diversos analitos? Sodio, si no se reabsorbe, ¿verdad? En el suero o en el perfil renal, habrá hiponatremia, es decir, disminución de sodio. Cloruro, alteración, si no se reabsorbe, habrá disminución del cloro en suero y eso es hipocloremia. Potasio, se retiene. Entonces, ¿por qué se retiene? Porque hay daño renal. El potasio se elimina siempre en orina. Su aumento se llama hiperkaliemia.
en insuficiencia renal aguda, también en la crónica. El bicarbonato, alteración del bicarbonato se pierde y entonces el paciente tendrá acidosis metabólica. Los hidrogeniones, alteración, habrá retención y el paciente tendrá acidemia. La albúmina no se reabsorbe y entonces el paciente tendrá hipoalbuminemia. La amilasa se retiene y entonces en el suero habrá hiperamilasemia. El fósforo se retiene y entonces habrá hiperfosforemia. Aumento de urea, aumento de creatinina, hipercaliemia, hipoalbuminemia, hiperamilasemia, hiperfosforemia son característicos de la hiperazotemia renal. En un paciente con insuficiencia renal crónica vamos a encontrar esto muy marcado. Hiperazotemia renal, aumento, urea y creatinina. El calcio, alteración, se elimina aquí la paratormona, remueve el calcio del hueso. Entonces en el suero del perfil renal habrá hipocalcemia, disminución de calcio. ¿Cómo creen que esté la densidad ósea en este tipo de pacientes con daño renal? ¿Alguien quiere contestar? En el chat dicen que reducida, doctora. Muy bien, habrá osteopenia y habrá a futuro osteoporosis, ¿verdad? Por desmineralización y también por la acidosis metabólica. En el caballo, en la orina se elimina el calcio como cristales de carbonato de calcio. En daño renal, entonces se retiene el calcio y el animal tendrá hipercalcemia. El fósforo, en la hiperazotemia renal hay retención del mismo, en el suero sanguíneo habrá hiperfosforemia, aumento del fósforo. La glucosa no se reabsorbe, entonces podemos observar glucosuria con normoglucemia. ¿Alguien me puede comentar, por favor, qué entiende por glucosuria con normoglucemia? Doctora Nájera, ¿gustas comentar algo? Ay, pues no sé si glucosuria sea que la excreción de glucosa. Glucosa en orina, ¿verdad? En orina, ok. Ajá, glucosuria. Y dice normoglucemia. Pues que la glucosa se encuentra normal, no sé, en sangre. En el suero sanguíneo. Ah, ok. Muy bien, entonces la glucosuria con normoglucemia es un dato que nos indica daño renal. Colesterol. El colesterol incrementado por pérdida de albúmina. Entonces el paciente con daño renal tendrá hipercolesterolemia. La amilasa, alteración, retención. Habrá entonces hiperamilasemia. Acuérdense ustedes que el paciente con síndrome nefrótico va a tener hipercolesterolemia con proteinuria hasta de 3 gramos por litro. Azotemia posrenal.
azotemia o hiperazotemia indica aumento de urea de creatinina, pero el problema no está antes del riñón, sino que está ni en el riñón, sino que es un problema después del riñón. Puede ser por obstrucción parcial o total de las vías urinarias, por ruptura de vejiga o uréter, como en el caso del uroperitoneo, en donde aquí la creatinina, recuerden que va a estar aumentada en ese líquido de cavidad abdominal. Eso nos va a indicar que es uroperitoneo. Signos de obstrucción urinaria: polaquiuria, anuria, disuria, estranguria. Aquí en este tipo de pacientes con hiperazotemia posrenal, la densidad urinaria puede ser variable. Recuerden que la densidad urinaria y el punto crítico de la densidad urinaria son muy importantes para diferenciar hiperazotemia renal de prerrenal. Ténganlo presente, por favor. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctora, ¿podría volver a repetir eso último que dijo de cómo diferenciarlas? La hiperazotemia renal de la prerrenal. El punto crítico de la densidad urinaria es clave. Recordar el punto crítico para gatos, por ejemplo, es 1.025. Si es menor, si el punto crítico de la densidad urinaria es menor, de acuerdo al valor establecido para la especie, entonces la hiperazotemia es renal. Si el punto crítico de la densidad urinaria es mayor al establecido para la especie, entonces es hiperazotemia prerrenal. Y aquí, cuando hay uroperitoneo, en patología clínica se debe determinar la creatinina en ese líquido de cavidad abdominal, y para saber qué es orina y qué es uroperitoneo, entonces la creatinina ahí debe de estar elevada. Gracias, Doc. Gracias a ti. Bueno, ¿qué es en la insuficiencia renal? Cuando ya las nefronas están dañadas en más de 75%. Es cuando ya la creatinina va a estar aumentada. La urea puede estar incrementada antes de eso. Entonces vamos a la clasificación de la insuficiencia renal. Es en aguda, la abreviatura es IRA, IRA, y la insuficiencia renal crónica, IRC. Es la más común, es de estas dos insuficiencias, es más común la IRC que la IRA. Entonces, ¿qué parámetros vamos a tomar? Obviamente la anamnesis, ¿verdad? Las pruebas de laboratorio. En la insuficiencia renal aguda va a haber aumento de urea y de creatinina por una reducción abrupta de la filtración glomerular, una disminución del volumen urinario, puede ser oliguria, oligos poco, orina poco. Insuficiencia renal aguda. Datos frecuentes son oliguria y anuria. ¿Alguien sabe qué es la oliguria? Oligos poco, uria, ¿Que orina. orinan poco? Muy bien, doctor. ¿Y anuria? Que no orina. Muy bien. Bueno, entonces este tipo de insuficiencia renal aguda se caracteriza por esos dos signos y es una disminución abrupta de la filtración glomerular. La insuficiencia renal aguda tiene varias causas. Una de ellas es por el estado de afección abrupta de la función renal. Si se identifica y trata oportunamente, puede ser reversible, pero si no, puede evolucionar a la insuficiencia renal crónica.
¿Cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda? La isquemia, por cualquier causa, la hipovolemia, la vasoconstricción renal, trombosis vascular renal, vasodilatación sistémica, infecciones por diferentes bacterias, principalmente leptospirosis, también por nefrotoxinas, por necrosis tubular. Por ejemplo, intoxicación con metales pesados como es el plomo, el mercurio, pueden causar insuficiencia renal aguda. Un dato muy importante, la densidad urinaria o gravedad específica de la orina, vamos a relacionarla con la urea y la creatinina. En la insuficiencia renal va a estar también disminuida. Bueno, fármacos y metales pesados, compuestos químicos considerados como nefrotóxicos. En general, todos los metales pesados se consideran como nefrotóxicos. Escherichia coli, que se ven bacterias muy bonitas, ¿verdad? Las pseudomonas, Pseudomonas aeruginosa, metales de la tabla periódica de los elementos, las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda, plomo, OPV, mercurio, Hg, también el arsénico. Otra sustancia que causa necrosis tubular aguda y daño hepático, fíjense a los dos órganos, y causa insuficiencia renal aguda, es la intoxicación con etilenglicol. El etilenglicol, como ustedes saben, se encuentra en los anticongelantes. Entonces es común que con frecuencia las mascotas ingieran accidentalmente el anticongelante y con ello se van a causar necrosis tubular aguda. Hay aquí una serie de reacciones enzimáticas en donde el ácido, el glucoaldehído, el ácido glicólico, el ácido glioxílico, el tioglicolato se transforman en ácido oxálico y este es sumado a los hidrogeniones más el oxalato, se van a formar un complejo con el calcio, este oxalato, y va a formar cristales de oxalato de calcio. Entonces va a causar una insuficiencia renal aguda y aquí también el examen del sedimento urinario va a ser de gran utilidad. Entonces, en la insuficiencia renal aguda va a haber una reducción abrupta del filtrado glomerular o la tasa del filtrado glomerular va a ser muy afectada. El paciente va a tener anorexia, depresión, deshidratación, puede tener polidipsia, puede tener poliuria, bradicardia, hipercaliemia, acidosis metabólica severa, proteinuria, glucosuria, cilindruria. Fíjense que ¿qué cosa es la proteinuria? Presencia de proteínas en orina. Glucosuria, presencia de glucosa en orina. Cilindruria, presencia de cilindros en orina. Los cilindros son moldes de los túbulos renales. Entonces vamos a tener en este paciente, junto con el perfil bioquímico, pues estos datos. La hipercaliemia, el aumento del potasio, considerando los valores de referencia. El potasio es muy tóxico para el miocardio y puede causar paro cardíaco en diástole.
Aquí estamos observando algunos cristales de oxalato de calcio de animales con intoxicación por etilenglicol. Esto lo observamos en el sedimento urinario. En resumen, independientemente del tóxico o toxinas o la sustancia involucrada, el daño renal va a causar insuficiencia renal aguda por la isquemia renal, por el daño glomerular, por el daño túbulo intersticial, y el paciente puede tener una fase de inducción, una fase de mantenimiento y una fase de recuperación, pero si nosotros no damos tratamiento adecuado, va a evolucionar a la cronicidad. Otras plantas de ornato que causan insuficiencia renal aguda son plantas tóxicas como la Dieffenbachia, porque contienen oxalato de calcio. Entonces va a precipitarse de manera directa a los renales, va a causar falla renal progresiva. La asco del paciente, muy elegantes, pues también pueden ser ingeridas por los animales o por el humano y causan daño renal. Contienen oxalato de calcio. Pueden ser plantas de interior o pueden ser plantas de exterior. Perfil bioquímico entonces renal: urea, creatina, fósforo, potasio. Examen general, se tiene que relacionar con el examen general de orina, con la amilasa. Este perfil bioquímico renal también puede estar afectado por otras plantas tóxicas. Acá en la Ciudad de México, pues somos citadinos. La mayor parte de pacientes que vemos son pequeñas especies, pero también en el campo, ¿verdad? Hay sustancias tóxicas como es el Chenopodium, la lengua de vaca, popularmente conocida como lengua de vaca, que son estas que crecen en las orillas de los cultivos del campo, sobre todo en épocas de lluvia. Entonces, cuidado. ¿Alguna duda, alguna pregunta de la insuficiencia renal aguda? Yo tengo una duda, doctora. Dime. ¿Podría haber hiperazotemia por una deficiencia en la capacidad de hidrolizar la proteína? Sería muy raro, o sea, sí podría ser, pero sería muy raro, doctora. Más bien son por causas prerrenales, renales y posrenales. Así alguna metabolopatía o una deficiencia de la secuencia de aminoácidos, por ejemplo, en la hemoglobina, que es donde existen hemoglobinopatías. No estoy segura, doctora, pero haciendo un razonamiento de la formación de las proteínas, creo que no. Doctor Carrión, ¿puedes darnos tu opinión? George. Jorge. Creo que no está, ¿verdad? Bueno, en la insuficiencia. ¿Te contesta tu pregunta, doctora? ¿Doctora? Sí, doctora. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ti. En la insuficiencia renal crónica, la concentración sérica de creatinina es un marcador preciso de la función renal. El aumento en su concentración sérica indica el descenso de la tasa del filtrado glomerular. Entonces, la creatinina
es el mejor indicador comparado con la urea, ¿sí? Para insuficiencia renal crónica, ambos están aumentados, urea y creatinina, el fósforo, el potasio, la amilasa. Entonces, en la insuficiencia renal crónica, el estado del deterioro progresivo e irreversible de la función renal ocasionado por exposición continua a agentes que causan insuficiencia renal aguda. Nefritis intersticial por adenovirus, leptospira, glomerulonefritis, leucemia viral felina, virus respiratorios, bacterias, lupus eritematoso sistémico, pancreatitis, peritonitis infecciosa felina, amiloidosis, pielonefritis por diversos gram negativos, Escherichia coli, Proteus, pseudomonas aeruginosas, Staphylococcus aureus, nefrocalcinosis secundaria a hipercalcemia, neoplasias, ¿verdad? Por ejemplo, el linfosarcoma renal, el cáncer renal o metástasis a riñones. Entonces, en la insuficiencia renal crónica siempre estará aumentada la urea y la creatinina, los dos analitos. La insuficiencia renal crónica, entonces la creatina y la creatinina derivadas del metabolismo en la célula muscular, derivadas del amoníaco, la urea, el ácido úrico, todos estos van a producir creatinina. Entonces, en un momento dado, también en el paciente renal, el amoníaco va a estar incrementado. ¿Se acuerdan que determinamos en función hepática, que es uno de los analitos que se usan para los pacientes que tienen puentes portosistémicos, el amoníaco? Entonces, en la insuficiencia renal crónica, IRC, hiperazotemia característica, signos, pérdida del apetito, pérdida de peso, cansancio o fatiga o apatía, debilidad, vómitos, diarrea, halitosis, mal aliento, el aliento del animal es a orina, estreñimiento, deshidratación, poliuria, polidipsia, pelaje sin brillo o de mala calidad. Pero el pelaje sin brillo o de mala calidad puede ser por desnutrición, pueden ser otras causas, ¿verdad? Entonces aquí, en este tipo de pacientes, es muy común en la hiperazotemia, vómitos y diarrea. En el perfil bioquímico sérico, pues vamos a determinar urea, creatinina, fósforo, potasio, amilasa, el calcio, obviamente, la albúmina. Vamos a hacer el examen general de orina en tira reactiva, que veremos mañana. Determinar la densidad urinaria para ver cuál es el punto crítico de la misma. También se puede cuantificar el nitrógeno ureico sanguíneo, que no es muy común, ¿eh? Entonces, los hallazgos clínico-patológicos en insuficiencia renal crónica, anorexia, pérdida de peso, poliuria o PU, que se abrevia PU, polidipsia o PD, vómito y diarrea. El perfil completo del hemograma, en la bioquímica clínica y el examen general de orina. Va a haber hiperazotemia, densidad urinaria, disminución del punto crítico de la densidad urinaria, anemia no regenerativa, hiperfosforemia, hipocalcemia o hipercalcemia, puede ser cualquiera de los dos, proteinuria en el examen de orina y cilindruria. También el paciente puede mostrar acidosis metabólica.
La creatinina, que se abrevia CR, es el estándar de oro. La creatinina es un compuesto orgánico de base nitrogenada, derivada de la fosfocreatina y de la creatina. Proviene de los alimentos ricos en proteínas como las carnes. Puede sintetizarse a nivel hepático a partir de los aminoácidos arginina, glicina y metionina. La fosfocreatina es un fosfato de alta energía, utilizado principalmente en los músculos como fuente de energía. Otro indicador de daño renal es la cistatina C. Es un indicador temprano de daño renal. El 100% es reabsorbida y catabolizada por las células epiteliales del túbulo proximal. Entonces, esta cistatina que se encuentra en todas las células epiteliales van a ser pasadas al torrente sanguíneo a través de la arteriola eferente, van a llegar a la sangre y podemos cuantificarla en el suero. Con base en que el 100% es reabsorbida y catabolizada por las células epiteliales del túbulo proximal, se le da como un marcador bioquímico temprano de daño renal. La cistatina C es producida por todas las células nucleadas y su tasa de producción es relativamente constante. Es libremente filtrada por los glomérulos, 100% reabsorbida y catabolizada por los túbulos contorneados proximales. Su elevación se relaciona con la disminución de la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, en la insuficiencia renal, y esta no se excreta por la orina. Otro marcador es el SDMA. Es un marcador temprano de daño renal en perros y en gatos. Es novedoso, ya tiene tal vez 10, 15 años que se usa en otros países. Su elevación se correlaciona con detección temprana de lesión renal. Su incremento es detectable a partir de que hay un daño de igual o mayor al 25% de las nefronas. Entonces, ese DMA es pues también un marcador útil. Es un biomarcador de la función renal que tiene una alta correlación con la tasa del filtrado glomerular. Es la dimetilarginina. Es un aminoácido metilado de tamaño similar a la creatinina, excretado principalmente por los riñones. La referencia en perros y gatos es de 14 miliunidades por litro. Esta detecta solamente un 25% de la pérdida de la función. Un aumento en su concentración refleja una alteración de la tasa del filtrado glomerular, tanto en la enfermedad renal primaria como en lesiones renales secundarias, así como otro tipo de enfermedades que puedan afectar al riñón. En muchos colegios, muchos médicos, muchos especialistas le dan preferencia a este analito, a la dimetilarginina, porque detecta daño más temprano. La creatinina se eleva cuando ya hay un daño de 75% o más. Y la SDMA cuando hay un 25% de daño o más. De tal manera que eso permite que el médico tratante pueda establecer un tratamiento. La dieta es muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces creatinina, cistatina, SDMA. La creatinina es nuestra realidad.
La creatinina es el analito más disponible. Se produce diariamente, se elimina principalmente por filtración glomerular, gracias a su bajo peso molecular y ausencia de fijación a las proteínas plasmáticas. Su excreción es igual a su producción, de tal manera que la concentración plasmática de creatinina varía inversamente con la tasa de filtrado glomerular. Buen filtrado glomerular, creatinina normal. Mal filtrado glomerular, creatinina elevada. Diferencias. Esta es una de las tareas que también que hoy les voy a dejar, aunque la estemos viendo tal cual, pero es muy importante que ustedes las ensayen. Anamnesis en la insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. La anamnesis en la renal aguda normal. En la renal crónica, poliuria, polidipsia, disminución de peso. Recuerden que la insuficiencia renal aguda puede ser por una disminución abrupta, ¿verdad? Un shock hipovolémico, por ejemplo, que atropellan al paciente y pierde más del 35% de su volumen sanguíneo. El hematocrito en la insuficiencia renal aguda puede estar normal o aumentado. Al haber hemoconcentración, va a estar aumentado ese hematocrito. ¿Y por qué normal? Porque a lo mejor puede estar, tal vez tenía 0.50 de hematocrito. Al perder sangre, tal vez llegó a 0.38, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer seguimiento. En la insuficiencia renal crónica hay anemia no regenerativa, porque ya no hay producción de eritropoyetina para la eritropoyesis. Urea y creatinina. En la insuficiencia renal aguda, aumento gradual. En la insuficiencia renal crónica, aumento constante. Potasio. Insuficiencia renal aguda, hipercaliemia. Aumentado, ¿verdad? En la insuficiencia renal crónica, normal o aumentado principalmente en la fase terminal. Volumen urinario. En la insuficiencia renal aguda, oliguria o normal. En la insuficiencia renal crónica, poliuria. Oliguria en fase terminal. El tamaño del riñón. En la insuficiencia renal aguda, normal o aumentado. En la insuficiencia renal crónica, normal o disminuido. Ya son riñones chiquitos, ¿verdad? En la densidad ósea por imagenología, en la insuficiencia renal crónica normal, y en la insuficiencia renal crónica disminuida. Estos pacientes generalmente van a tener osteoporosis y acidosis metabólica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Médicos? ¿Médicas? No, doctora. Muy bien. Doctora. Doctora Noyola, No, doctora, muchas gracias. doctora Padilla, No, doctora, todo bien. gracias. Doctor Paredes, Jonathan, No, doctora, ninguna. Muchas gracias. gracias. Doctor Pérez, Raúl, No, doctora, muchas gracias. gracias. Doctora Ramírez Fernanda, Todo bien, doctora, gracias. gracias. Doctor Ramírez, Guillermo Enrique. ¿Dudas, preguntas? Doctora Ramos María Fernanda. Fer, ¿estás ahí? Aquí estoy, todo bien. Gracias. Doctora Ramos, ¿alguna duda? No, doctora, todo bien, gracias. Doctora Robles, gracias a ti. Doctora Robles. No, doctora, todo bien, gracias. Gracias. Doctor Rodríguez, Dani, ¿estás ahí? Doctor Rodríguez, ¿alguna duda?
Doctor Cuatepozzo, ¿alguna No, duda, doctora. alguna No, pregunta? Doctora Velasco. Doctora Vázquez. Alejandra, ¿tienes alguna duda? Gracias a ti, Alex. Doctor Villegas, ¿alguna duda, Charlie? no, doctora, ninguna. Doctora Zaragoza, Jacqueline, ¿alguna duda? No, doctora, gracias. Bueno, entonces, ya que vimos cuáles son las clasificaciones de la hiperazotemia, las causas de insuficiencia renal, las aguda y crónica, cuáles son los analitos que se usan y que se complementan con el uroanálisis, vamos a ver cuáles pueden ser los abordajes óptimos, ¿verdad?, del paciente renal. En el perfil integral, hemograma, bioquímica, uroanálisis, anamnesis, historia clínica. Otras determinaciones, como podría ser la SDMA, la cistatina C, su interpretación y estudios complementarios, como podría ser una gammagrafía, una placa de rayos X para ver cómo está la densidad ósea, ¿verdad? En todo paciente sabemos, bueno, aquí en función renal van pegaditos de la mano con el uroanálisis. Como ya saben, es muy importante la toma de muestra, los datos que nos ayuden a identificar a nuestro paciente. El método de obtención es muy importante, en este caso fue por cistocentesis, se trata de Jack, es un gran danés de 3 años de edad. A veces no nos dan todos los datos y pues tenemos que trabajar con lo que tenemos. El médico dice que hay depresión, anorexia de 2 días de evolución y tiene un diagnóstico previo de hemangiosarcoma. No le han dado ningún tratamiento o no está referido el tratamiento. En el hemograma. En el hemograma, ¿alguien gusta participar, doctores? Eritrograma, plaquetograma, proteinograma. Aquí estamos viendo las 3 cosas del eritrograma: hematocrito, hemoglobina, eritrocitos, volumen globular medio, concentración globular media de hemoglobina, reticulocitos. ¿Alguien que guste participar, doctores? ¿Doctoras? ¿Cómo está el hematocrito? ¿Cómo están los eritrocitos? Se me hace que la doctora... ¿Mandé? Por favor, ¿nos dices tu nombre, Doc? ¿Doctor? A ver, doctora Mosqueda. Doctora, igual en WhatsApp la doctora dijo que, bueno, se le fue la luz, entonces no sé, o sea, ya no se pudo volver a conectar. Nos pidió de favor que sí le decíamos. Siempre se le va la luz, la doctora sale mucho, ¿verdad? O no tiene internet. Bueno, ya le puse su asistencia. ¿Alguien gusta comentar de nuestro paciente? ¿Cómo ven este hemograma? Porque ese es el objetivo terminal de la materia, estimadísimas doctoras, estimadísimos doctores. A ver, muy sencillo, hematocrito, ¿cómo está? Está dentro del rango. Ajá. Eritrocitos. Están en rango. También. Concentración globular media no se determinó porque no estaba la hemoglobina, ¿verdad? Se requiere. Reticulocitos. No hay, ¿o sí? No se determinaron. ¿Por qué no se hizo la cuenta de reticulocitos en este paciente?
Porque no, bueno, a ver, dígame alguien. Porque ¿Cuándo no se había hace? anemia. Porque no hay anemia. Muy bien, doctora. Entonces, eritrograma sin alteraciones, ¿de acuerdo? Porque los datos están en valores de referencia. Luego nos vamos a, aunque tiene tendencia a estar a lo alto, ¿verdad? Al límite alto, pero de momento está en valores de referencia. Podemos hacer seguimiento. Plaquetas. Ay, Muy Diez. Muy disminuida. disminuidas. Una plaquetopenia severa, ¿verdad? Eso es probable que cause sangrados en el sistema nervioso central. Maestra, ¿está relacionado al hemangiosarcoma? Bueno, al posible hemangiosarcoma que tiene. Ajá, por secuestro, ¿verdad? Secuestro de plaquetas, doctor. Sí. Bueno, por esa trombocitopenia tan severa o plaquetopenia, pues corremos el riesgo de sangrados. Sólidos totales, ¿cómo están las proteínas? Ligeramente arriba. Ligeramente incrementadas. ¿Cómo se llama eso? Incremento de sólidos totales o hiperproteinemia. De inmediato, como está aumentada, debemos ver en el perfil bioquímico cómo están las proteínas totales, albúmina y globulinas, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno, leucocitos. 52.8, 49.2 de neutrófilos, linfocitos 2.6, monocitos 1.0, neutrófilos tóxicos no hay, linfocitos reactivos no hay. En otros hallazgos hay ictericia, 2 cruces. ¿Cómo interpretan este leucograma? ¿Sería leucocitosis con neutrofilia? Muy bien. ¿Asociado a qué? ¿Podría ser hemoconcentración? Hemoconcentración. Bueno, ¿Segura? por los otros datos del hematocrito casi, bueno, sí, casi casi en aumento. Y los No. sólidos en sangre. No. ¿Alguien más? ¿Podría ser por inflamación? Por inflamación, claro. ¿Es una respuesta leucocitaria a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, ¿no? A la izquierda no. No, porque no hay bandas. Exacto, no hay bandas. Muy bien, no hay metamielocitos, no hay mielocitos. Es una desviación a la derecha. ¿Qué otro nombre tiene el aumento de los leucocitos totales en estas cifras? ¿Reacción qué? ¿Leucocitaria? No. Leucemoide, porque recuerda cifras tan altas como de las leucemias. Como también los linfocitos, ¿no? ¿Que hay linfocitosis? ¿Segura? No, perdón. No, está en La única alteración aquí, bueno, del leucograma es una reacción leucemoide con desviación a la izquierda o una leucocitosis neutrofílica, una leucocitosis severa neutrofílica, ¿de acuerdo? Asociada tal vez a inflamación, porque no informan blastos, células hematológicas inmaduras, ¿de acuerdo? Y de Doctora, aquí, sí, doctor.
Perdón, una preguntota, es que se me olvidó. ¿Por qué es desviación a la izquierda? Porque cuando hay leucocitosis con neutrofilia y vandemia o presencia de metamielocitos y de mielocitos, es a la izquierda, porque son células inmaduras en la secuencia de maduración de los leucocitos. Cuando hay bandas, metamielocitos, mielocitos aumentados, entonces es una desviación a la izquierda. Pero cuando lo que predominan son neutrófilos, es una desviación a la derecha en este caso, y cuando hay predominio de monocitos es una respuesta inflamatoria crónica. Cuando hay vandemia, metamielocitos, mielocitos, es una desviación neutrofílica de infección aguda. Más bien por infección aguda. Gracias, doctor. A ti, doctor. Ictericia. Dice aquí que hay ictericia. ¿A qué patología les puede orientar esa ictericia? ¿Qué es la ictericia? ¿Podría ser por un daño hepático o algo así? Ajá, muy bien. O por hemólisis, ¿verdad? Acuérdense Pero que creo que no hay hemólisis, ¿verdad? Entonces sería por una hepatitis, tal vez, o por un parásito, ¿no? tal vez así de momento la primera intención es que al no haber hemólisis podríamos pensar que es un problema hepático. Pero, ¿qué es la ictericia? El color amarillento, ¿no? De las mucosas o, Muy bueno, bien. por la Muy bien. bilirrubina me parece. Por depósito de bilirrubinas, ¿verdad? Y luego ya la clasificamos a la ictericia como hepática, prehepática, poshepática. Bueno, entonces ya vimos aquí proteinograma por aumento ligero de sólidos totales asociado a la anorexia, por bajo consumo de líquidos o por deshidratación. ¿Se acuerdan que estaba levemente aumentada? Observaciones, verificar con el valor de las proteínas en bioquímica. Plaquetograma, trombocitopenia severa, asociada al hemangiosarcoma por secuestro. Leucograma, leucocitosis severa, reacción leucemoide con neutrofilia, asociado a hemangiosarcoma versus leucocitosis por redistribución e inflamación. Ver proteínas totales y globulinas en la bioquímica. Enseguida lo vemos. Plasma ictérico 2 cruces. Investigar daño hepático o hemólisis. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Doctores? Sí, doctora. Luego nos vamos al perfil bioquímico. Aquí hoy vamos a ver lo de riñón y lo de hígado. Como vemos que probablemente haya un daño hepático, vamos a ver primero las bilirrubinas. Porque hay ictericia, ¿verdad? Bilirrubinas 91. ¿Cómo están? 91.6. Elevada. Hiperbilirrubinemia. A expensas. La bilirrubina total, ¿se acuerdan? Que es la suma de la bilirrubina conjugada con la bilirrubina no conjugada. En este paciente están aumentadas las dos bilirrubinas, la conjugada y la no conjugada. Pero ¿cuál predomina? La conjugada. La conjugada. Eso nos orienta a un probable problema de qué tipo. Post-hepático. Perfecto, doctor. De colestasis o poshepática. ¿Cuál es el otro analito que vamos a ver cómo está para ver si es colestasis o poshepática? Fosfatasa alcalina. Perfecto, la fosfatasa alcalina. ¿Cómo está este valor? De acuerdo al valor de referencia.
está aumentado. ¿Cómo se llama ese término? ¿Sí? Luego nos vamos a la otra prueba de función hepática, colesterol. ¿Cómo está? Bueno, y el colesterol también en daño renal se aumenta. ¿Cómo está aquí el colesterol? 10.19 con valor de referencia máximo de 7.6. ¿Cuál es el término? Hipercolesterolemia. Muy bien. La hipercolesterolemia se asocia también a daño renal y a daño hepático. El otro analito son los triglicéridos, 2.6 milimoles por litro. El valor máximo es 1.2. Entonces ¿qué término usamos? ¿Hiper qué? Hipertrigliceridemia. ¿Están de acuerdo? Hipertrigliceridemia. Bueno, entonces vemos aquí que tiene un daño hepático. Existe hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina conjugada con hiperfosfatasemia e hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia compatibles con colestasis. Ahí podemos quedar en esta parte. Tenemos pendiente del analito las proteínas. ¿Cómo están las proteínas totales, la albúmina y la globulina? Me voy a pasar a la siguiente. Proteínas totales, 66. Entonces, ¿cómo está? Comparado con el valor de referencia. Dentro del valor de referencia, ¿no? Ajá, muy bien. Y dijimos que es importante aquí ver siempre proteínas y albúmina. ¿Cómo está la albúmina? Por debajo. Ajá, ¿cuál es el término? ¿Qué? Hipoalbuminemia. Muy bien, eso nos indica una alteración de síntesis hepática de proteínas o por pérdidas en orina, ¿verdad? Las globulinas, ¿cómo están? Altas. Incrementadas, a eso se le conoce como hiperglobulinemia. Muy bien, entonces hipoalbuminemia con hiperglobulinemia asociado a ¿en qué situación se aumentan las globulinas? La hiperglobulinemia es un dato característico de ¿qué cosa? De inflamación. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Luego la relación AG 0.50. El valor de referencia 0.78 a 1.46. La relación AG está disminuida. ¿Por qué está disminuida? ¿Qué indica? Por el aumento en la globulina. Muy bien. Luego ahora sí ya nos vamos a lo que es el riñón, de lo que acabamos de ver. Aquí dijimos que urea, creatinina, que son los que nos van a indicar si hay o no daño renal. La amilasa, el calcio, el fósforo. Bueno, entonces, urea, ¿cómo está? ¿Incrementada o normal? De acuerdo a los valores de referencia. Incrementada. ¿Hiperazotemia o no? Sí, hiperazotemia. Sí. Muy bien, ¿la creatinina cómo está? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Ajá, y entonces tenemos hiperazotemia, urea y creatinina incrementadas. Para que veamos si es renal o prerrenal, vamos a consultar el punto crítico de la densidad urinaria.
Entonces nos vamos a la densidad urinaria. Aquí está. Tiene 1.040. 1.040. Es un perro. ¿En perros era de 1.3, doctora? No. 0.3, 1.03. 1.030. 1.030. Acuérdense que la densidad urinaria está relacionada con la densidad urinaria del agua destilada, que es de 1.000. ¿Sí? Entonces, aquí está mayor, la densidad urinaria es mayor al punto crítico. Entonces, ¿la hiperazotemia de qué tipo es? ¿Prerrenal? Prerrenal. Muy bien. Comentamos que también es importante en la hiperazotemia ver cómo está el fósforo y la amilasa. Aquí tenemos al fósforo. ¿Cómo está el fósforo? ¿En qué valor se encuentra? Comparado con el de referencia. Aumentado. ¿Cómo se llama eso? ¿Hiperfosfemia? No. A ver. ¿Hiperfosforemia? Hiperfosforemia. Muy bien, hiperfosforemia. Otro analito que nos hace falta saber cómo está la amilasa. Aquí está el valor. Amilasa, ¿cómo está? Muy aumentada. Muy aumentada. ¿Qué término usamos? Hiperamilasemia. Ajá. Hiperamilasemia. Hiperamilasemia. Entonces tenemos aquí hiperuremia, hipercreatinemia. Esto junto es hiperazotemia. Entonces tenemos hiperazotemia con hiperamilasemia, con hiperfosforemia. Aquí tenemos ¿dónde está? El fósforo con hiperfosforemia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Bueno, ¿cuál es el resumen de este paciente? Vamos a enfocarnos a las pruebas de hígado y de riñón, que es lo que ya vimos. Hoy con más peso a lo de riñón. Urea, creatinina, amilasa, fósforo aumentados, hiperazotemia por urea y creatinina aumentadas, hiperamilasemia asociado a daño renal o insuficiencia renal. Por favor, váyanse registrando su asistencia, nombre completo. Nombre completo y presente en mayúsculas. Hipercolesterolemia, aumentado, daño renal o colestasis, bilirrubinas aumentadas, hiperbilirrubinemia, expensas de bilirrubina conjugada, asociado a colestasis. Hiperalanina aminotransferasa con hiperartato aminotransferasa aumentados, aquí están los términos, por lesión hepatocelular. Fosfatasa alcalina incrementada, hiperfosfatasemia por colestasis. Aquí se tiene que hacer la prueba de dolor para fosfatasa hepática de la fosfatasa esteroidal. ¿Se acuerdan que una es termolábil o termosensible? Y la otra es termoresistente. Albúmina disminuida, hipoalbuminemia por pérdida, alteración de síntesis hepática. Globulinas aumentadas, hiperglobulinemia por inflamación.
Electrolito sodio, potasio, cloro sin alteraciones, bicarbonato disminuido, hipobicarbonatemia por consumo in vitro. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, No, doctora. doctora. Del examen químico, aquí nos interesa la proteinuria, ¿verdad? Para ver si ese riñón la está eliminando. Y la glucosuria también. Entonces vemos aquí que las proteínas están alteradas. Hay proteinuria, no hay glucosa, pero hay bilirrubinuria. Entonces, proteinuria asociada a hiperazotemia posrenal, porque la densidad urinaria es mayor al punto crítico para la especie. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tarea. Relación proteína-creatinina. ¿Cómo espera encontrar a los analitos urea, creatinina, potasio, fósforo, amilasa? Aquí el examen general de orina no. Densidad urinaria y hematocrito, proteínas y albúmina en un gato con IRC terminal y por qué. Ya lo estuvimos viendo aquí en toda la clase, así que yo creo que no les va a ser difícil. Esta última tampoco, fórmula para obtener diferencia de iones fuertes y cómo se interpreta tampoco. Entonces, relación proteína-creatinina, ¿cómo espera encontrar los analitos urea, creatinina, fósforo, potasio, amilasa, densidad urinaria, hematocrito, proteínas totales y albúmina? En un gato con insuficiencia renal crónica terminal y por qué. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo les sugiero que en el libro del doctor Jardón de mapas mentales, en caso de que tengan oportunidad, le echen un ojito porque probablemente les pueda ayudar a correlacionar con más facilidad a las hiperazotemias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Pues si no hay dudas o no hay preguntas, damos por terminada la clase de hoy. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bonito día. Gracias a ustedes. Hasta Gracias, mañana. doctora. Gracias, doctora. Gracias a ti. Hasta mañana. Gracias, doctora.